할렐루야. 오늘 하나님의 말씀 누가복음 13장 34절로 35절 La 그리고 palabra de hoy es en 19장 el libro de Lucas, 41절 capítulo 13, 42절 versículo 이렇게 두 곳이 34 y 되겠습니다. 35, y en el libro de Lucas, capítulo 19, capítulo 41 hasta el libro 42. 예, 우리 함께 Vamos a leer todos 합독하도록 juntos. 하겠습니다. Jerusalén, 예루살렘아 Jerusalén, 예루살렘아 que matas 선지자들을 a los 죽이고 내게 profetas 파송된 y 자들을 aprendas 둘러 치는 자요 apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. 찬송하리로다 할 때까지는 나를 보지 못하리라 하시니라. Y cuando llegó cerca a la ciudad de verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es paz, para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te desecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y el título para la palabra de hoy es Lágrimas de Jesús. 성경에 보면은 En la Biblia podemos observar que Jesús, cuando llegó a la tierra, él tuvo que tener momentos en cuales él tuvo gozo, él estuvo feliz, pero la Biblia nunca fue escrito. 예수님이 우셨다라고 하는 데는 세 번 Pero 기록이 되어 있습니다. las lágrimas de Jesús, los actos en cual hizo a Jesús llorar, fue escrito 3 veces en la Biblia. 오늘 그 중에 한 곳을 우리가 Y el día de hoy yo quisiera hablar sobre una de las situaciones en cual Jesús lloró dentro de su 먼저 ministerio. 예루살렘을 보시면서 예수님 우셨잖아요. 예루살렘. Lo primero, Jesús lloró al observar a Jerusalén. Y 그런데 la palabra de hoy dice 예루살렘이라고 Jerusalén, 하는 Jerusalén. 이름이 뭐냐면 평화의 도시라고 El 하는 significado 뜻이에요. que 3000년 tenía 전에 la 다윗 ciudad 왕이 de 이 성을 Jerusalén era 예루살렘이라고 la 지었거든요. ciudad de la paz, 예루, en cual cuando el rey David había 기초 이런 걸 얘기하는 거예요. estuvo en el poder, él decidió poner esa ciudad con el nombre Jeru, 평화의 도시, 평화의 y 나라. 그런 Shalom, 뜻이 예루살렘. que 제가 al junto se 예루살렘에 갈 때 convirtió 거기서 en Jerusalén, 버스를 타고 que 가려고 es 이제 Jerusalén, 기다리다가 버스가 que 와서 es 타려는데 la ciudad de la paz. 예루살렘 가냐고 하니까 기사가 살라이 Yo, cuando yo había ido a 살라이가 뭐지? Israel 나중에 y cuando 그게 estaba buscando 예루살렘 el 가는 bus 뜻이더라고요. para montar 예루살렘, e ir a 평화의 Jerusalén, 도시예요. le había 평화의 preguntado al 나라. conductor si este bus era para 그런데 Jerusalén y él me decía Shalem, 이 Shalem, 도시가 Shalem, que 평화의 significaba que era 도시라고 el 이름이 지어졌음에도 bus para ir a 불구하고 Jerusalén. 전쟁이 끊임없이 일어났던 지역이 여기에 아직도 전쟁하고 Esta 있어요. ciudad tenía el nombre de Ciudad de la Paz, pero era un lugar donde 20번이나 tenía una guerra constante. 도시의 주인이 Nunca 바뀝니다. tuvo paz. Esta 그리고 ciudad 10번이나 20 veces se 이 cambió el 도시가 dueño 허물어져요. y 10 veces 평화가 esta 없죠. ciudad había 평화의 sido 도시라고 destruida. 이름 지어놨는데 평화가 없어도 돼. Esta ciudad era conocida como la Ciudad de la 그리고 Paz, pero nunca hubo paz. 거기 원래 다윗의 아들 솔로몬이 Y esta ciudad 앞에 estaba el 제사 templo 드리는 성전을 지어놨었잖아요. que 하나님 el hijo del rey 만나는 David, 곳으로. el rey Salomón, había 근데 construido. 성전 대신 El 지금 templo 뭐가 para 서 adorar 있냐면 회교도들의 a nuestro Dios. 그 Pero este templo 모슬렘들의 이 모스크가 서 있어요. fue destruido y 그래서 fue construido otra vez 그 por los 옛날에 musulmanes 예수님 y ahora está una 성전을 mosquita. 지었던 그 옆에 마당 벽이 있는데 아직도 그 Y 벽에 dentro de 가서 esta ciudad 남아있는 hay 그 una 터 pared, 벽에 가서 una pared muy famosa, 유대인들이 que es conocido la 통곡하고 pared. 있어요. 빨리 저 성전 저 모스크 무너뜨리고 저기다 우리 La 성전 pared 짓게 해달라고. de 아직도 그렇게 통곡하면서 기도하고 있습니다. una pared en cual los 아직도 judíos 유엔에서 저거 내 están 땅이야 이렇게 orando 승인이 아직 con 안 lágrimas 났잖아요. 유엔이 공동지분 관리하고 있었던 para poder 것인데 6.1 전쟁으로 저 cambiar 땅을 그냥 이스라엘이 딱 ese templo, 차지해버렸잖아요. ese 자기 땅이 됐음에도 mosquita 불구하고 마음대로 지금 못해서 아직까지 hacia 통곡하고 있는 el 아직까지 templo para poder 전쟁이 alabar el 일어나고 nombre del 있는 Señor, 그런 porque 곳이에요. este 지금 lugar es 가보면요, protegido 예수님이 por las 십자가를 Naciones 지고 Unidas 가셨던 그 y ellos no tienen la aprobación de parte de las Naciones Unidas para poder derribar este edificio y construir un nuevo templo. 그냥 과격한 사람들이 막 돌팔매질을 하면은 또 거기 지키고 있는 아주 그냥 소년티를 벗지 못한 그 이스라엘 군인들이 총 들고 막 지키고 있고 하여튼 좀 살벌하고 그런 Esta 지역이에요. ciudad es un lugar donde aún hay muchos conflictos.
hay 이곳을 militares armados alrededor de este lugar. 하면은 지금은 Y si Jesús 웃으실까? observara el día de hoy a 여러분들 생각은 Jerusalén, 어떻습니까? ¿será 지금 que él 예수님께서 estuviera 오셔서 sonriendo? 옛날에 그 서서 바라보셨던 그 Hermanos, 감람산에 서서 ¿Será que, 그 도시, imaginémonos, 그 성을 바라보시면 imagínense 예수님 que si 귓가에 Jesús estuviera en el 웃음이 Monte de los 가득할까? Olivos, si 아니면 hubiera 여전히 observado a Jerusalén el día de hoy, ¿será que él el día de hoy está sonriendo? ¿O será que él aún está llorando? 평화를 잃어버리고 전쟁을 Y yo 하고 pienso 있는 que 그 aún 모습을 él estuviera llorando. Porque el nombre es paz, 그러면은 pero aún 오늘 no hay 우리가 conflictos. 예수님의 눈물의 의미가 무엇인지를 En 좀 cual 알아야 nosotros, 할 것 같다. el día de hoy, entonces poder conocer el significado de las lágrimas de 예수님 왜 Jesús. 우셨을까? Lo primero es cuál es la 예루살렘 razón de cual 성전의 Jesús 앞날을 llegó a la tierra. 보시면서 예수님은 ¿Cuál 우실 es la 수밖에 razón que Jesús lloró? 없었다라고 하는 것이죠. Y el 그래서 primero 예수님께서 es al 그 ver el 성전에 futuro del 가까이 templo de 오셔서 Jerusalén. 오셨는데 가까이 오셨다는 건 지금 Aquí dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Cuando dice cerca, significaba que de Galilea él caminó 200 kilómetros hasta llegar a Jerusalén. 그 감난산 위에 올라서서 Él había subido 보니까 al monte de 딱 los 내려다 olivos. 보이는데 Cuando él sube a ese lugar se puede observar toda Jerusalén. 200km를 지나서 Él tuvo que tener una respiración de calmarse porque él caminó por 200 예수님은 kilómetros. 그 자리에서 우셨단 Pero 말이에요. Jesús al observar esta ciudad, él lloró. 이 나라와 민족의 현실이 너무 안타까워. La razón era porque él había observado lo que le iba a pasar a esta nación, a todas estas personas. En 40 años, esa ciudad iba a estar quemada, iba a ser destruida. Y cuando Jesús al observar este futuro, él tuvo que llorar. En el versículo 43 de la palabra de hoy nos dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te atiarán, y todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y en realidad, después de 40 años, en cual 70 años después de que había, desde el punto que Jesús llegó, el general Tito de Roma destruye este templo. 토둔도 쌓고 나중에 이제 거기서 이 성에서 빠져나가서 마지막 항거했던 그 마사다에 가보면요, 아직까지도 그 로마 군들이 Cuando ustedes van a 쌓았던 Masada, 토둥이 흙으로 이렇게 쫙 쌓았던 se puede observar ese castillo, esa torre de tierra, para poder entrar hacia esa ciudad de Jerusalén. Los romanos decidieron matar a los hijos de enfrente de los padres. Lo apedrearon, los tiraron hacia la tierra. Los padres tuvieron que observar cómo mataban a sus hijos. 그런데 말이죠. 고린도전서 3장 16절에 보면은 En el primer libro de Corintios, capítulo 3, versículo 16, nos habla de esta forma. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 알지 못하느냐? 이제는 Hermanos, 여러분들이 el día de hoy, 하나님의 ahora, 성전이라고 말씀하고 있는 거예요. la 누가 Biblia nos 성전이라고요? dice que nosotros somos el 우리 templo. 자신이 예수 그리스도를 Nosotros 믿고 somos 예수 el 그리스도를 영접한 templo. 우리가 바로 Las personas que han 하나님의 recibido a Jesús 성전이에요. como nuestro Señor 그렇다고 somos el 한다면, templo. 자, 주님께서 Y ahora 내가 세상 nosotros, 끝날까지 siendo 너희와 항상 templos, 함께 있으리라고 말씀하셨잖아요. El Señor 내가 nos dijo que Él 너희를 siempre estaría 고아와 con 같이 nosotros. 버려두지 Él nos 아니하고 prometió 너희에게 que 다시 nunca nos 오시리라고 iba a dejar como 말씀하셨잖아요. huérfanos. Él iba a 여러분 이 말씀 regresar. 믿으십니까? ¿Será que 그래서 ustedes 그분이 tienen 지금 fe 나와 ante esta 함께하고 palabra? 계시고 옆에 있는 그분과도 Hermanos, 함께하고 계시는 것을 믿으십니까? ¿Será que ustedes de verdad 예, creen de 그분이 지금 que el 우리와 Señor está 함께하고 aquí con 계신다고 nosotros? 한다는 것이죠. 자, 그렇다고 한다면 Y si de verdad nosotros 예수 tenemos fe, 그리스도께서 decimos que 오셔서 sí, 지금 하나님의 si 성전이 el 나를 Señor 보시고 nos observara a nosotros 웃으실까? siendo templos del Señor, 아니면 ¿será 우시고 que Él 계실까? estuviera sonriendo o será que Él 어느 estuviera 쪽일 것 llorando? 같아요, 여러분? Hermanos, ¿cuál creen de que 반반일 것 같아요? el Señor estaría? 어느 ¿Será 쪽이라고 que Él está en la 생각하십니까? mitad? 내 ¿O será que 마음을 Él está 들여다보시면서 feliz o será que Él está 예수님은 llorando? 어떻게 우리를 생각하실까? Hay que pensar. 사탄에게 둘러싸여서 ¿Cómo es de que el 촘촘하게 Señor 더럽혀지고 observaría a nosotros? 무너져버린 우리의 모습을 보면서 마치 예루살렘을 향해서 예루살렘아 예루살렘아 Yo pienso que el Señor 네, me ha dicho, 우셨던 Jerusalén, 예수님이 Jerusalén. 우리를 보시면서도 Yo siento que 아무게 하면서 nos 우리의 ha llamado 더럽혀진 이 Mario, 마음과 Mario. 무너져 있는 María, María. 우리의 하나님의 Creo que 성전에 yo siento que el 이 Señor hubiera 온전하지 llorado 못한 hacia 모습을 nosotros, 보시면서 porque 오시고 nosotros, 계시다. rodeados de 어느 쪽이라고 Satanás, 생각하십니까? nosotros dentro de este 몇 conflicto 년 전부터 estamos 한국에서 sufriendo. 유기성 목사님이라는 분이 Hay un pastor 어떤 운동을 llamado 일으키고 있냐면 Ki Song-yu.
en Corea. 동행일기 Y él dio un movimiento que él dijo que escribamos 참 좋은 운동이다 생각을 해서 en el diario, 그렇게 해보려고 estar con 시도를 Jesús 해서 por 하고 24 있는데 horas. Y yo también estoy 목사인 practicando. 저도요, Y yo, 때때로 siendo 그러지가 pastor, 안 되더라고요. 아니 어떨 땐 기도하다가도 딴 생각이 나고 también 말이죠. me cuesta hacer 예, esto. 누가하고 얘기하다 보면 또 뭐 딴 생각이 나서 예수님에게 Yo trato 집중이 de 안 될 때가 많더라고요. Enfocarme en Jesús, 심지어는 pero de la nada 성경을 읽고 empiezo a 설교 pensar 준비를 할 otras 때도 ideas. Cuando estoy hablando con una persona, también empiezo a pensar otro. También cuando estoy leyendo la Biblia, 훈련 단단히 해야지. estoy pensando en otras cosas. 잘 안 되는 Y cuando 거구나. me di cuenta, 그런 esto no es 생각하면서 fácil. Es un 저 나름대로 entrenamiento 지금 muy difícil, 열심히 지금 노력하고 en cual yo 훈련하고 estoy dando mi mejor 우리 esfuerzo 같이 para 훈련할 poder 수 있기를 주 seguir. 여러분으로 축복드립니다. Es más, yo quisiera que todos 그러니까 nosotros 24시간 podamos 늘 tener 주님을 este 바라보는 tipo de 삶, entrenamiento. 누구와 대화를 하든지 어떤 일을 En 하든지 cual, 늘 주님과 hablando con 함께하는, cualquier 주님과 persona, 동행하는 siempre tenemos 그런 que 삶을 estar 살고, con 그리고 이제 nuestro 저녁 Señor. 때 한번 써보자는 거예요. 내가 오늘 Y después, 주님과 en la 얼마큼 noche, 동행했고 어느 escribir 순간에는 en el 동행하지 diario de 못했는지 qué tanto 한번 tiempo yo estudié con el 체크해보자라고 Señor, 하는 그런 en 운동인데요. cual es 참 chequear 좋아요. sobre 자, qué tanto 그렇게 해서 tiempo 이걸 estoy 훈련을 우리가 utilizando 잘 para el 하게 Señor. 되어지면은 Y si ustedes 아마 de verdad 예수님께서 우리 pueden 마음을 estar con el 보시고 Señor 웃으실 거예요. más 자, tiempo, el Señor va a estar 주님께서 우리의 sonriendo al 마음을 보고 observarlos. 웃을 수 있는 그런 Hermanos, 하나님의 yo quisiera que 성전들이 ustedes 다 pasen 되실 el 수 있기를 templo del 주님으로 Señor, en 축복드립니다. cual cuando el Señor los observe, Él se pueda sonreír. 예, 두 번째, 예수님께서 뭘 보고 Lo 웃었냐면 segundo, la segunda razón que el Señor lloró fue al observar a los líderes políticos y religiosos. 예루살렘아 선지자들을 Y la palabra de 죽이고 hoy nos 내게 dice, 파송된 Jerusalén, 자들을 Jerusalén, 돌로 que 치는 matas a 자여. los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. 그 당시 정치 지도자들과 Los 종교 지도자들이 líderes políticos y 너무 religiosos 타락해 en ese 있었다는 tiempo 것이죠. entonces eran muy 정치 corruptos. 지도자들도 그렇고요, 종교 지도자들도 No 그렇고. importando 그 que el 당시 líder sea, 대제사장이 eran muy 두 corruptos. 명이었어요. 원래 En cual en ese 대제사장은 몇 tiempo 명이어야 됩니까? habían dos sumos 하나밖에 sacerdotes. 있을 수가 없어요. 근데 왜 하나? En realidad solo tuvo que haber un sumo sacerdote, pero hubo dos. Porque una persona compró ese título 시대에 종교 안에서. por medio del dinero. 주님께서 이렇게 말씀하십니다. El Señor habló de esta forma y les dijo, id y decid a aquella zorra que aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. 왜 예수님께서 너희는 가서 저 Porque el 여우에게 Señor Jesús nos dijo y les dijo, id y decid a aquella zorra. Esta zorra se refería al rey Herodes. 정치인을 향해서 저 여우야 여우. Se refería a los líderes políticos. 말씀하고 있는 것이죠. Jesús llamó a ellos 그들을 zorra. 비판하는 자들은 돌로 쳐 죽이거나 목 베어 죽여. Cualquier persona que criticaba a ellos eran matados o eran apedreados. Y cual Juan el Bautista también recibió la muerte por medio, porque él criticó a ellos. 당파 싸움을 해. 갈라져 갖고. Y también los políticos, en vez de pensar por la nación, ellos buscan por su ganancia. 지역 감정을 부추깁니다. Y a propósito generan conflictos dentro de la nación. Los dividen en regiones. Galilea en un grupo, Samaria en un grupo, Judá. Y ellos empiezan a generar conflictos entre cada grupo para que su vida política para que fuera un mejor camino. Corea del Sur, la historia es muy parecida como Israel. Geográficamente, políticamente, religiosamente, todo es muy parecido. 그래서 주님께서는 그렇게 정치적으로 지역 감정을 하고 막 이렇게 Cosa que ellos utilizan la política, conflictos entre los grupos para ir un mejor para su ganancia. Y por eso que Jesús llama a Herodes aquella zorra. Y dice, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Significaba que esta nación no era de Dios. Jesús lo que echar a todos los demonios era crear la nación de Dios en este lugar. Y dice, en el tercer día terminó mi obra, que se completa. Significaba que Jesús, Él iba a perdonar todos los pecados y Él iba a salvar a toda la nación por medio de la cruz. O sea que tuvo que morir en la cruz, en el tercer día resucitó a los muertos y así completar su ministerio.
es lo que él estaba 그러면서 proclamando enfrente de 종교 la gente. 지도자들을 향하여서도 Y también 뱀들아 Jesús hacia los líderes religiosos le habla de esta forma: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la 그 당시 condenación del 하시는 역 infierno? 중에서는 제일 심한 욕을 하신 거예요. Jesús utilizó el insulto más fuerte que se utilizaba en 아마 ese entonces. 주님께서는 우리 조국 대한민국을 보시면서도 좀 Y, 비슷한 눈으로 hermano, yo 보시잖아요. pienso que Jesús hubiera dicho de la misma forma si observa la política o los líderes religiosos de Corea del Sur. 판단을 피하기는 좀 어렵지 않을까? Yo pienso que es muy 그런 difícil 생각이 들기도 합니다. evadir este 우리 tipo 한국교회, de crítica de 초대 parte de Jesús. 한국교회는요, 아주 La iglesia coreana en el principio 걸출한 지도자들 había 참 많이 tenido 배출했어요. grandes líderes, 그들이 3.1 운동도 주도했고 líderes 그들이 políticos, 자유대한민국도 líderes 세웠고 religiosos. Ellos habían dado el movimiento para la independencia de Corea. 그리스도인들이 굉장히 많아졌는데도 Pero el día de hoy tenemos 오히려 muchos cristianos, 앞에 나서서 걸림돌이 될 때가 참 많아. 전도의 pero 걸림돌이 muchas 될 veces 때가. nosotros nos 그런 모습을 convertimos 보시면서 en esos obstáculos que 주님께서 paran 우시니까 el evangelio. 이런 생각을 해보게 되어진다라고 하는 것이죠. 그리고 예수 그리스도께서 민족의 Y 장래를 también 보시면서 Jesús lloró 오실 수밖에 없었다는 al 거예요. observar el futuro 이 민족이 de la nación. 이제 이렇게 흩어져 갖고 말이죠. 이 민족이 1000년 동안 Hermanos, 평화가 esta 없었어요. nación 1000년 por 동안. 1000 años nunca 우리도 tuvieron paz. 그렇잖아요. 얼마나 전쟁이 Nosotros 많았습니까? también. 얼마나 외침이 Tuvimos 많았어요. muchas guerras dentro de 1000년 nuestra 동안 vida. 평화가 없었는데 Ellos no tuvieron paz 우리 por 1000 나라가 años. 남북으로 분단돼 있는 것처럼 Corea del Sur está 이스라엘도 dividido 남북으로 por 분단돼 가지고요. norte y sur. 북왕국 Israel también había sido 이스라엘은 dividido por 아수르한테 norte y 멸망하고, sur. 남왕국 El Israel del 유다는 norte había sido destruido 바벨론한테 por Asiria. 멸망하고요. 그리고 그 Israel, 다음에는 Judá, había sido 바사에게 destruido por Babilonia. Y más adelante se convirtieron parte de Basá, que es Persia, después en Ela, que es Grecia, y después en Roma. Entonces, por 1000 años ellos nunca tuvieron su independencia. 그게 이스라엘이었었어요. Esto era Israel. 그리고 마지막 로마가 점령한 후에는 어떻게 Y después de 됐습니까? que fueron conquistados por Roma, 마지막 예루살렘이 멸망하면서 en la destrucción de Jerusalén, toda la nación, todo el pueblo tuvo que ser 2000년 동안 그렇게 살면서 separados por toda la nación. 히틀러에 의해서 600만 명이 Y 희생했어요. más adelante, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler, 지금도 6 millones de 600만 judíos 명이 tuvieron que fueron 숫자예요. matados. 그 6 당시 millones 600만 명이면 es un gran número. 너무 많은 Pero el 숫자예요. tiempo de la Segunda Guerra Mundial es una cantidad 오늘 mayor. 누가복음 13장 35절을 보십시오. Hermanos, observemos el versículo 35 버림받으리라. de la palabra de hoy. Dice: "Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor". 아직도 그들이 안 믿고 있잖아요. 이 메시아. Hermanos, ellos tienen que regresar, ellos tienen que creer en el Mesías, pero aún no lo creen. 물론 이제 기적처럼 1948년에 Pero por un milagro, 해방되어지고 나라를 세웁니다. ellos tuvieron la 팔레스타인. independencia en 우리도 그때 1948 어떻게 역사가 이렇게 비슷한지 몰라요. en 그런데 Palestina, 주변에 있는 사람들이 y Corea 전부 también 적군이야. tuvo la independencia casi en el mismo año, 바로 casi muy parecido. 우리는 북한이 지금 핵무기를 만들어 갖고서 막 위협하면서 Corea geográficamente tiene a Corea del Norte, 그리고 que tiene 남쪽에는 bombas atómicas. 일본이, 북쪽 더 위에는 러시아, El sur tiene Japón, que 저쪽 es una 서쪽에는 potencia. 중국이 다 위험한 나라들이. A la par tiene a 그 위험한 무기를 가지고 China, 있는 a 그 Rusia, 나라들 países de potencia 틈바구니에 militar. 지정학적으로 Política 이런 también. 나라들은요 생존이 안 됩니다. Hermanos, geográficamente este país que está en medio de esas grandes potencias es muy difícil 그런데 sobrevivir. 생존하고 있는 건 Pero sobrevivir hasta el día de hoy es una gran gracia del Señor que tenemos. 이스라엘도 마찬가지. Igual, de la misma forma es Israel. 완전히 적국으로 둘러싸인 Israel 가운데 턱 들어가고 está en medio de 그게 todos esos 생존하고 있다는 게 países 그럼 말이 됩니까? que 말이 안 constantemente 되는 tienen 거예요. guerra. Y es algo 하나님의 imposible 은혜가 sobrevivir. 그들을 붙들고 있는 Pero la gracia del Señor es 우리 la 민족도 cual lo están 마찬가지. protegiendo. 그래서 두 민족이 어쩌면 이렇게 닮은 꼴인지 Yo pienso que es muy parecido a estas dos naciones, geográficamente, políticamente, religiosamente y también históricamente. 그거는요 우리가 하나님을 찾았기 때문인 거예요. 제가 Hay una pequeña 한국에 diferencia entre estos dos países, y uno es de que uno buscaron al Señor y 그 otro no lo buscaron. 청계산에 올라가면 제 바위가 있어요. 그 토끼 바위라고. 거기 가서 비가 오든 눈이 오든 막 부르짖어 기도하고 Corea, 그러는데 en el pasado,
toda gente, cualquier persona subía al monte, pueden observar una gran cantidad de gente llorando delante del Señor. Ellos clamaban al Señor: Dios, por favor, observa nuestra nación. Por favor, ayuda a la nación. Por favor, protege a cada uno de nosotros. Ellos clamando, llorando delante del Señor. Yo recuerdo en esos tiempos cuando subí a la montaña a entrenarme y observaba esa gran cantidad de gente llorando delante del Señor. Y todo esto es el día de hoy. Todo lo que tenemos es gracias a la gracia del Señor. Pero Israel, de otra forma, la razón que ellos recibieron la destrucción era porque ellos no conocían que es paz. En el versículo 42 nos dice, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos que estudia lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. 왜 우리가 평화를 몰라요? 우리 평화 알아요. 그래서요, 우리에게 그 평화를 주실 그 메시아를 우리가 얼마나 기다리고 Ellos 있다고요. habían dicho: ¿cómo es de que no conocen paz? Conocemos la paz, pues por la razón queremos recibir al Mesías. 오게 해달라고 통곡하고 있는 거 아니겠어요? Pero cuando el Mesías llegó, ellos nunca lo 몰라 conocieron. 뭐가 평화인지. Ellos no conocen qué es el paz y hasta el día de hoy están pidiendo: por favor, dame el Mesías. 사람마다 뭐가 평화고 어떻게 하는 Hermanos, 것이 si 평화를 cuando le preguntamos a un político, a cualquier líder qué es paz, cada persona va a decir diferentes significados, diferentes términos. 진정한 평화를 Nadie conoce qué es el verdadero paz. Como no lo conocen, no pueden esperar esa paz. 자기가 생각하는 평화가 따로 있으니까. Porque cada uno tiene pensado un paz diferente. Y la paz que tenía pensado los israelitas era totalmente diferente. 망할 수밖에 없었다. Por el marzo, como desconocían la paz, ellos tuvieron a la destrucción. 더 중요한 건 이거예요. Y lo más importante es esto. Vamos a leer todos juntos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Cuando las gallinas, de la misma forma como las gallinas protegen a sus polluelos dentro de sus alas, en el pueblo crían muchas gallinas. Cuando ellos tienen los huevos, la gallina por 3 semanas ayunando trata de calentar a los huevos para que ellos nazcan. Y cuando ellos nacen, las gallinas se mueven con los pollos y buscan la comida. Pero cuando llegan las gallinas, cuando llega un gato o un predador para comerse a los polluelos, la gallina abre sus alas para que todos los pollos entren dentro de sus alas. Y la mamá también aumenta el tamaño para proteger a sus hijos. Y el pez se mueve a un lugar seguro y otra vez les busca la comida. Eso es lo que Jesús quería hacer. De la misma forma como las gallinas protegen a los pollos, eso es lo que Jesús quiso hacer. Él mandó muchos profetas, Él también llegó a diferentes lugares para poder sanar a las personas, compartir el Evangelio. Todo lo que Él había hecho era para poder proteger a ustedes. Pero aún así, ustedes no quisieron. O sea que ustedes están yendo al camino a la destrucción. O sea que Jesús, observando que si siguen ese camino van a llevar a la destrucción, Él dice: Jerusalén, Jerusalén. Es como Absalón, quien había traicionado a rey David. El hijo que traicionó a su padre, aunque era su hijo quien lo traicionó, quien lo iba a matar, pero cuando oyó que su hijo murió, el rey David subió al monte, llamó el nombre de su hijo muerto: mi hijo, hubiera sido mejor si yo hubiera muerto en vez de ti. Él llamó a su hijo, quien había traicionado. Ese corazón es lo que tiene Dios. Es ese corazón de Jesús. Al observar a Jerusalén que iba a la destrucción,
그러면서 Él nos llama a 차라리 내가 nosotros 대신 quienes vamos al 죽어줄게. camino de la destrucción. 그리고 Yo voy a 예수님이 morir 죽으신 por 거잖아요. ti. 우리를 살리시고. Y de verdad, para salvarnos, Jesús murió por nosotros. 원래 예루살렘은 아브라함이 이삭을 번제로 바친 모리아 산 꼭대기, El 그 templo 바위 꼭대기, de Jerusalén 거기에 estaba localizado en el 예루살렘 monte 성전이 세워진 Morías, el lugar donde Abraham 평화의 산이죠. iba a sacrificar a su hijo, 거기다가 Isaac. 솔로몬이 성전을 지은 거예요. 다윗은 그 성 이름을 평화의 성이라고 예루살렘이라고 El David 이름을 construyó la ciudad en ese lugar y lo llamó 그 이후부터 Jerusalén, la ciudad de la paz, y su hijo 솔로몬 construyó el 이후부터, templo. 아니 솔로몬 말년부터 Pero al final de los tiempos de Salomón, 예루살렘은 배도의 길을 예루살렘? 걷기 시작하는 거예요. Jerusalén empezó a caminar a un 하나님을 camino 의지하면 됐을 것을 mal. 정략적으로 수많은 공주들을 데려다가 아내로 삼고 그들이 Trajeron 그냥 muchas 이방 princesas 신들을 막 de diferentes naciones, una gran cantidad de princesas, en cual ellas trajeron también sus templos en ese lugar, en cual empezaron a ir al camino de la destrucción. 북왕국과 남왕국으로 나눠지고 En cual, cuando muere el rey Salomón, se divide en dos diferentes 그 이방 신들을 naciones. 짓고서 Y esas dos naciones también crean diferentes ídolos. En cual primero es destruido Israel del norte, pero después también es destruido Judá. Pero el Señor lo que quiso es de que ellos regresaran, se arrepintieran. El segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos habla de esta forma. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los judíos cuando estaban atrapados en el holocausto, ¿qué tanto hubieran esperado a Dios? ¿Qué tanto hubieran esperado un nuevo mundo? Y el día de hoy, en Corea del Norte, solo porque tuvieron la Biblia, solamente porque adoraron el nombre del Señor, a nuestro Dios, ellos están en el holocausto tratados como animales. Hermanos, ¿qué tanto es de que ellos esperarían la segunda, el advenimiento del Señor? Pero hay una razón de que el Señor no llega. Hay una razón de que el Señor aún no está llegando. Es porque Él espera que un poquito más, una cantidad mayor de gente se arrepintiera delante del Señor para que ellos también puedan participar en esta fiesta. Nos dice Pablo, tú quien ha recibido la salvación, espera un momento para que otras personas también puedan recibir la salvación. El primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En cual el Señor quiere que toda la gente pueda conocer la verdad. El miércoles de la semana pasada hemos entregado las becas para los hijos de los policías que fallecieron yendo a su servicio hacia el país. Hermanos, el Señor de esta forma quiere salvar las almas de cada persona. Cosa que Jesús fue a buscar a los oprimidos, a los enfermos. Hermanos, el Evangelio no tiene una frontera. Pero los cristianos tienen su nación. Cada uno tiene su nación, Guatemala, Corea. Y Jesús lloró lágrimas por su nación que era Israel. Y nosotros también entonces poder orar por nuestro país. Y estas son las preguntas para el día de hoy. ¿Cómo puedo tener la paz de Dios dentro de mí? Lo segundo es cuando siento la presencia del Señor. Hay veces que pensamos, tenemos una vida muy rápida en cual pero de la nada sentimos de que el Señor está con nosotros. Pero yo quisiera que nosotros podamos sentir más la presencia del Señor. Y de último, ¿qué clase de ser soy a los ojos del Señor? ¿Quién me ve? ¿Cómo es de que el Señor me observa? Yo quisiera que ustedes puedan pensar otra vez la respuesta a esas preguntas y observando al Señor, ustedes puedan ser victoriosos. Vamos a orar. Querido Dios, así es. Al observarte, al sentir tu presencia, ayúdanos a ser cristianos de tu nación. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.